Saludos, Pablo. Nos encontramos nuevamente. Son 5 semanas que nos vamos a ver. De esas 5 semanas vamos a tener 3 encuentros presenciales, 3 encuentros síncronos y 2 encuentros asíncronos. Yo tengo sus correos, pero claro, hay personas que no lo tengo. Por ejemplo, el de Jackson, creo, no estoy seguro de David. De todas formas, yo le escribo ahora al grupo. El correo de Pablo lo tengo, el correo de Héctor también lo tengo, y les voy a enviar la primera actividad. Mientras las voy subiendo al portal, mientras puedo ir creando las actividades. Pero para que vayan trabajando, ¿qué vamos a hacer como primera actividad que va a tener fecha de entrega para la próxima semana, si no recuerdo? Si mal no recuerdo. De todas formas, también le envío la planificación. Es algo muy sencillo. Hay un artículo escrito que le cae como anillo al dedo a Pablo, en este caso. ¿Por qué? Porque es un artículo que escribieron para la revista de la Universidad del Zulia, acá en Estados Unidos, en Venezuela, que es el análisis de los tratados internacionales que hay en los actuales momentos en materia de recursos humanos entre Venezuela y Ecuador. Por eso te digo que le cae a Pablo como que de la mano, porque él está con Ecuador. De todas formas, es un artículo muy sencillo y muy completo. Tiene 20 páginas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de ese artículo. Pero siempre digo que cada persona tiene su arte al desarrollar las actividades. Por ejemplo, Héctor puede decir, yo voy a hacer un análisis constructivo, y Pablo puede decir, yo voy a hacer un análisis crítico. Fíjense que lo estoy dejando a la libre decisión de cada persona. Y el otro compañero que se me olvidó el nombre, que ya vamos a chequearlo, que es David. Bienvenido, David. Bueno, decir, bueno, David dice, yo voy a hacer un análisis integral. O sea, cada persona decide, cada participante decide la modalidad de análisis que va a hacer en función de ese artículo. Siempre lo he dicho, y como se lo dije en la materia que vimos el semestre pasado, prefiero calidad y no cantidad. Prefiero un análisis de una hoja a que tenga 10 hojas y lo que estén parafraseando, parafraseando y parafraseando. Recordemos, cuando estamos analizando, lo que estamos sectorizando y estamos desconstruyendo algo que existe. Entonces vamos a tomar los elementos más relevantes y le vamos a dar nuestra interpretación o como nosotros los estamos visualizando. ¿Claro hasta ahora? Me avisan, por favor, si pueden ver la Perfecto, presentación. perfecto. Pero, Todo ok, claro, todo claro. ok, me Más avisan, claro por que el agua del favor. río Torbe. Bueno, no sé cómo es Río Torres, por no Rojo. pronosticar. Rojo, entonces no. En la gripe me carga ahora que mi nivel de conocimiento lo tengo bajo. Pero entonces, si estamos así, no estamos como si estamos como Río Torres, no estamos bien. Ok, me certifican, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, Perfecto. perfecta. Ok, Ujú. en esta materia que vamos a ver, que estamos iniciando hoy, se relaciona con lo que son los tratados internacionales y la negociación. Cómo a través de los tratados internacionales los estados o entes en particular pueden desarrollar un proceso de negociación y llegar a un acuerdo, que es lo que se busca para tales fines. Vamos a ver entonces que como objetivo general o como objetivo final en relación al aprendizaje va a ser desarrollar en los participantes los modelos teóricos, así como los métodos de orden estratégico y las habilidades para incursionar en procesos de negociación con conocimiento de los tratados internacionales, vinculándolos con diversos escenarios bilaterales y multilaterales, esas dos palabritas claves por los actuales momentos, para el óptimo desempeño e interacción entre los diversos actores que participan de manera activa dentro de la comunidad internacional. Entonces podemos tener tratados de acuerdo con una modalidad bilateral o con modalidades bilaterales, entre dos o varias partes. Las unidades a desarrollar, vamos a ver en primer orden lo que son los tratados internacionales. En la segunda unidad vamos a hablar de la negociación. En la tercera unidad vamos a hablar de la resolución de conflictos, que estas dos van como que de la mano. En la tercera unidad y en la cuarta unidad vamos a hablar sobre la negociación y la toma de decisiones con base a los tratados internacionales. ¿Cómo nos vamos a estar manejando? ¿Cómo nos vamos a ir desarrollando? Esta primera unidad, ustedes van a hacer un análisis, como les dije, cada persona va a decidir qué modalidad de análisis va a desarrollar. La unidad número 2 van a hacer un análisis con base al desarrollo de la unidad, que también les voy a pasar el programa. Para la unidad 3 también, pero para la unidad 4
vamos a hacer un ensayo. Cada persona, cada participante va a desarrollar un tratado en materia de recursos humanos, en materia de cooperación internacional, en el área de conocimiento, en el área de interacción o de conocimiento que considere lo más oportuno desde su óptica o desde su perspectiva para que Venezuela pueda desarrollarse y ampliarse en el horizonte. Por ejemplo, Héctor me puede decir, para mí lo más importante es que Venezuela fortalezca sus tratados de recursos humanos, de derechos humanos. Y Pablo va a decir, no, desde mi perspectiva es para el comercio exterior. Y Héctor va a decir, no, para mí, perdón, David va a decir, para mí, desde mi perspectiva, es que se fortalezcan los acuerdos para el libre comercio. Entonces, cada uno va a desarrollar desde su perspectiva cuál considera el tratado más efectivo que debe tener Venezuela y si ya lo tiene, en qué lo optimizaría. Porque entonces va a ser un elemento ya de construcción de nosotros como participantes. ¿Claro hasta ahora? Sí, Sí, Recuerden que ahí también todo claro. tenemos el grupo de WhatsApp y por el grupo de WhatsApp podemos mantener la interacción ante cualquier duda. Ok, continuamos entonces o vamos a dar inicio, perdón, al desarrollo ya de la materia y vamos a iniciar con una frase de Jeffrey Sachs, que dice que la revolución en la sociedad crea desafíos y oportunidades para los países, organizaciones e instituciones. Quiere decir que tomamos entonces ese fenómeno que ya lo hemos visto denominado globalización, que ha llegado a convulsionar para unos en forma positiva y para otros en forma negativa, porque siempre tenemos que ver todos los elementos desde dos perspectivas, desde lo que me está aportando, pero también desde lo que me está dejando de aportar o puedo llegar a optimizar en la sociedad para crear desafíos y estos desafíos van a ser los tratados que tanto los países e instituciones pueden desarrollar o llegar a concretar para fomentar acuerdos que vayan en pro de todo su desarrollo político, científico, económico, social, tecnológico, cultural y financiero, es decir, en todas las órdenes de los elementos de la sociedad. Es entonces un tratado internacional. Un tratado internacional, déjenme quitar esto de aquí un momentico. ¿Qué es esa negociación internacional según Velarde? La negociación internacional es un tipo de negociación en la que intervienen partes distintas pertenecientes a diferentes países, con implicaciones que van desde la transculturización hasta lo intercultural, o sea, lo que va entre las culturas, intercultural, pero también lo que va en el desarrollo de la transculturización o fomento de el conocimiento de esas culturas en otros renglones, en otras áreas, las cuales intentan el acercamiento de posiciones para conseguir una situación aceptable que les permita desarrollar una relación que fortalezca o favorezca los intereses. ¿Cuáles van a ser esos intereses? El acuerdo o el elemento a consignar para el desarrollo, para el fomento de lo que cada una de las partes presenta como necesidad en esos momentos. Es un proceso de interacción comunicativa en el que dos o más partes intentan resolver un diálogo originado en el conflicto de intereses, utilizando el diálogo como elemento común, descartando la violencia como método de actuación y avanzando hacia un acercamiento gradual mediante concesiones mutuas. Entonces, Arredondo en 2019 señala que la negociación internacional se determina o se establece, se constituye como un mecanismo esencial de relacionamiento. Fíjense que en la definición anterior, la que nos planteaba Martínez, veíamos como que un proceso donde se relacionaba lo transcultural y lo intercultural con base al diálogo, pero Arredondo lo determina como un mecanismo esencial de relacionamiento, es decir, el establecimiento para el fortalecimiento de relaciones, que es una herramienta primaria para la solución de controversias entre los seres humanos. Se basa entonces en la visualización de un método de solución de argumentaciones internacionales. Desde la óptica jurídica, es una discusión o conversaciones entre los representantes de dos o más sujetos del derecho internacional diseñada para producir un acuerdo sobre un punto que es de interés compartido. Entonces, fíjense, ya tenemos los elementos de solución de controversia que tienen como objeto dos o más sujetos del derecho internacional para producir un acuerdo que sea de interés compartido.
Ahí estamos parafraseando lo que establecía Martínez con el acuerdo de ganar-ganar. Aquí entonces lo denomina como acuerdo de interés compartido. Entonces, es un convenio entre dos o más naciones que adquieren un compromiso para cumplir obligaciones. Lo más usual es que se realice entre naciones, siendo estos entonces regulados por la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de orden internacional del año 1969. Sin embargo, si estos tratados no se desarrollan entre estados, entre naciones, se puede dar entre un organismo internacional y también contra un organismo internacional y un Estado, pero siempre van a estar relacionados o controlados, fomentados con lo que determina la Convención de Viena. Estos acuerdos favorecen elementos clave en el compromiso del desarrollo de los acuerdos. Cuando estos elementos los debemos identificar primero en la capacidad jurídica, en la voluntad que expresan las partes involucradas para, a través de una libre decisión y no una coacción, formar parte de estos tratados. En la justificación del tratado en términos de un objeto y causa, con base al cumplimiento del protocolo, es decir, la negociación, la adopción del texto, su autenticación, la prestación del conocimiento y las demás fases y tareas que en él se desarrollan. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad entonces de designar elementos jurídicos a través de una relación entre estados o entre una organización internacional y un estado, con la finalidad de llegar a un acuerdo en común o un acuerdo que vaya a generar la solución ante un conflicto o ante intereses en relación a un hecho que se va a comenzar a desarrollar entre estos organismos. Tenemos entonces elementos claves que van a determinar cómo se compone, cómo se definen estos tratados internacionales. Y estos tratados internacionales paralinares son instrumentos donde se consignan disposiciones libremente pautadas entre dos o más sujetos del derecho internacional, con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Vamos entonces que pueden ser para la creación, para la modificación o la extinción de estas obligaciones que están sujetas, que están relacionadas con el orden internacional con base a un tratado que ya fue determinado. Mientras que Rousseau lo dice como un acuerdo entre sujetos del derecho de gente destinados a producir determinados efectos jurídicos. Y Gutiérrez lo determina como la manifestación concordante de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos entre las partes y regidos por el ordenamiento jurídico internacional. Todo esto entonces vamos a traer a colación lo que dice el artículo número 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Define entonces que debe prevalecer en estos tratados, según la Convención de Viena en su artículo 2, un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado en forma escrita entre uno o varios estados o una o varias organizaciones internacionales. Entre organizaciones internacionales ya contiene ese acuerdo en un instrumento único en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación en particular. Pero ahora, ¿qué sucede si los documentos o el acuerdo no está escrito, sino que está pautado en forma verbal? ¿Cómo se desarrolla esta dinámica entonces de estos tratados internacionales, estos acuerdos que se han llegado? Debe prevalecer en primer orden que sea un instrumento escrito en el cual, vamos a leer el mensaje que está acá, que la reunión termine en 10 minutos. Sí vamos a estar requiriendo más tiempo. Entonces termina en 10 minutos y nos conectamos nuevamente pendiente de la invitación, por favor. Ok, entonces en el caso de que el acuerdo, el tratado no haya sido determinado por escrito, sino que se haya determinado en forma verbal, se debe recordar que va a regir el principio pacta sunt servanda, en el cual nos dice que lo pactado ya obliga. O sea, lo que está establecido se va a mantener y se va a recordar como parte del hecho que fue acordado en función a que dos o más sujetos del derecho internacional consignen las decisiones libremente pautadas con el fin de crear, modificar o extinguir
las obligaciones y derechos para los cuales se está suscribiendo, modificando o determinando elementos clave o eliminando elementos clave de lo que se conoce como el tratado internacional. Entonces decimos que estos tratados se van a desarrollar como acuerdo entre las partes, entre elementos o sujetos del derecho internacional, estados o individuos, que son tendentes a producir efectos jurídicos y cualquiera que sea su denominación. Les pregunto yo, ¿cuáles creen ustedes que son los tratados internacionales más relevantes o los que están ahora en el tapete en el escenario venezolano? Y requiero ahí la participación de ustedes. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Hoy en día, gracias a la globalización, los principales tratados que se están manejando pues son los del cambio climático y todo lo relacionado al, al tema del ambiental. Uh -huh. Y que de hecho, Claro, establecido en el protocolo de Kioto, el volumen de países que se suman cada vez a desarrollar más acciones para la conservación del medio ambiente y el mejoramiento de la minimización de la huella climática es cada vez mayor. sí. Sí, Es que, exactamente. Ahí teníamos siguiendo lo que dice el compañero, desde la tradición del nacimiento del derecho ambiental internacional, incluso uno de los más importantes es el de París, Uh del -huh. cambio climático del 2015, que luego se lleva a Berlín en el 2018 y que Venezuela obviamente desde la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo se establecen estos convenios en tema ambiental y en otras materias. Pero yo creo que ahorita también otro importante es el del tema energético, el de retomar el tema de la producción petrolera y se están haciendo los primeros enlaces para ver cómo se retoma en la región este tema, ¿no? Es lo que he escuchado a nivel internacional. Ujú. Ahora, les pregunto yo, con estos desastres naturales que estamos viviendo, que desgraciadamente han perdido la vida muchas personas y se han modificado tantos espacios como geográficos como las condiciones climatológicas, consideramos yo, determinístico fortalecer estos acuerdos o estos tratados internacionales para el desarrollo de los países. pues, profesor, disculpe, pero es que esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué debemos nosotros priorizar hoy en día como tratado internacional? Héctor, lo dijiste, o sea, Ciertamente, disculpa un momentico, Héctor, pero es que comenzaste con la palabra clave, priorizar. ¿Cuáles son las prioridades? por eso le digo. Porque ciertamente los tratados energéticos son importantes, pero es más importante el tema medioambiental. El buscar estas nuevas alternativas de energía verde debe sopesar por encima de todos los desafíos que están sucediendo a raíz de la extracción de minerales, de petróleo, de tantas cosas que estamos produciendo. Entonces, ¿qué ganamos nosotros como mundo global cuando estamos tratando de enriquecer mucho a algunos grupos, pero el impacto ambiental y el desastre, fíjese el desastre de Turquía, el tema de que el núcleo de la Tierra está paralizado e incluso se está manejando la opción de que está comenzando a girar en reversa. O sea, son cosas que realmente afectan a toda la humanidad, no a un grupo determinado de personas. Entonces debemos priorizar cuál es realmente ese tratado o cuáles son las formas de obligar a los países integrantes o no a los tratados internacionales a que cumplan con este tipo de mitigación. Sí, para aportar allí, compañeros, totalmente de acuerdo. Sin embargo, la barrera del interés, de los intereses a nivel a nivel mundial, pues parecen prevalecer en esa famosa fórmula, porque si nosotros nos ubicamos en ese desarrollo sustentable que nos han vendido, creo que el profe Luis se nos fue otra vez, la visitó, y Héctor. Quedamos solos. Sí, vamos a esperarlo un poquito. Sí, mientras llega el profe, te termino la idea que te estaba comentando. Entonces, aquí ahorita hay una situación política precisamente, ya no a nivel mundial, sino aquí interno en el Ecuador, Sí, lo he porque estado leyendo por ahí. fíjate que incluso la Revolución Ciudadana, que es la de Correa, eh, Ajá. prácticamente se apoderó de todo el mapa nuevamente. Imagínate que Guayaquil
que la provincia de Guayas, eso en la costa, siempre 32 años con tendencia liberal, ¿no? Una democracia liberal, allí con partidos muy similares a los que teníamos en Venezuela, pues perdieron. Y esto ha causado, bueno, conmoción fuerte por esta tendencia de que la izquierda aquí nuevamente, ese movimiento de Correa y los grupos de partidos indigenistas, como la CONAIE y todo eso, pues Sí, están ganando las gobernaciones, están ganando las alcaldías. Aquí utilizan el nombre de gobiernos autónomos descentralizados, son los GATS, se les llama así. Entonces ellos, aquí no es por estado, sino por provincias, están, pero bueno, dominados ahorita y eso le está dando fuerza para lanzar la propuesta de revocatoria del presidente Guillermo Lasso. Lazo, ajá. Entonces, imagínate Están que empoderados. santo Dios está, y nosotros los que estamos viendo los toros de la barrera, pues, Y la izquierda es bien buena para alterar el orden, ¿no? pues Y desordenar. por eso mismo te digo, entonces nos preocupa que, Es preocupante, imagínate, sí. es preocupante en todo sentido, más que ideológico, que sería lo de menos, sino las consecuencias que, Los efectos. Sí. las que uno vive, porque no sería un tema de debate, el tema filosófico, ideológico, ¿no? Eso siempre lo No, utilizan como discurso, tú lo sabes, pero sí. el problema luego es cuando erradiquemos tal cosa y cuando volteamos la mirada, entonces está peor. Entonces, ese es el problema. De resto, todo Cónchale, bien. Los compañeros que están conmigo en la Universidad Venezolana, bien, gracias a Dios, tranquilos, aunque sí ha habido un retorno, lo hemos notado, pero no sí, del ¿verdad? grupo. Se han devuelto varios, ¿no? O por Se lo han menos se han devuelto. ido a otro, si no han venido a Venezuela, por lo menos han buscado otros horizontes. Buscan otros destinos, Sí, sin embargo, fíjate que Ecuador es uno de los que está más estable a nivel de Latinoamérica, sin embargo, los mismos ecuatorianos siguen cruzando el Dairén y muriéndose, sí, chamo. buscando el sueño americano. Entonces, Sí, sí, sí. es duro, hermano, duro, duro. Y las economías, mi esposa estuvo en Venezuela con mi hija ahorita en diciembre, fueron a ver la casita allá en Mérida, y la persona que estaba cuidando, terrible, ¿no? Eso acabó con la casita. Y sí, fuerte, la realidad de nosotros es duro en ese sentido, de tanto esfuerzo, tantos años y ver cómo se deteriora, ¿no? Sí, a mí me llama la atención mientras llega compañero de las tres definiciones que nos diste ahorita, Luisito, de tratado internacional, que fíjate que lo que más me gusta es cuando la expresión que marcan los autores es convertirla en una verdadera fuente del derecho, ¿no? Tú dijiste crear, modificar y extinguir esas obligaciones, Ajá. derechos, esas nuevas realidades. Yo creo que eso hay que marcarlo, resaltarlo, pero a mí me preocupa es el tema de la famosa reserva, cuando en los tratados, desde Viena mismo, en ese derecho de los tratados, los estados por autodeterminación tienen el derecho a reservarse ciertas cosas. Fíjate cómo grandes potencias industrializadas no firman esos convenios ambientales, por ejemplo, y entonces alegando se adhieren, no lo aceptan, no lo aprueban, establecen reservas. Entonces son mecanismos internacionales que finalmente desnaturalizan un poco lo que es el alcance de los tratados, sobre todo los más importantes, ¿no? Porque cuando se trata de temas económicos, todo el mundo, ahí sí, ya, Todo el sí, mundo asiste y todo el mundo participa. sí, ya. Y esto del pacta sunt servanda es importante, ¿no? Lo que estaba diciendo, que es la base de ese convenio de Viena, pero que aparte de que se cumpla como se estableció, debe siempre regir la buena fe. Y ya todos sabemos que es como que al revés, ¿no? Ahora la mala fe se presume y la buena es la que hay que probar. Entonces eso es lo que distorsiona un poco la aplicación de ese principio internacional. Ajá, Héctor, fíjate, Pablo nos estaba comentando de elementos claves que él David rescata. Camacho reportándose. Sí, ok, David, listo, ya está acá. Que elementos claves que él retoma de lo que hemos visto, retoma la voluntad de las partes y que sobre todo, que se ve que cuando son tratados que están orientados a fortalecer el elemento económico, el elemento financiero, lo monetario, ahí sí existe como que una amplia voluntad
formalizar, pertenecer y seguir en el tratado. Pero cuando estamos hablando de elementos que van en función de, yo no lo llamo, particularmente yo le digo medio ambiente, pero medio ambiente es para ecológicos. Ujú. pero para mantener la calidad de vida y disminuir la huella ecológica, porque la huella ecológica está cada vez peor. Y esa huella ecológica, que si se quiere, nosotros vamos de pasada, pero los que van detrás de nosotros, ellos sí van a dar una huella ecológica con un fuerte impacto. Entonces, ahí sí nos vemos como que la gran disposición a mantenerse o a permanecer en ello. O sea, que no hay como que el apego, el arraigo a desarrollar esa cultura de fortalecimiento de lo ecológico para mantener y fomentar ese cuidado al medio ambiente. Entonces, es elementos claves que debemos ir manteniendo o ir desarrollando cuando estamos hablando de todos los tratados, pero en primer orden, como lo dijo Héctor, que no se establecen prioridades, lo relacionado con el tema del de el medio ambiente y la conservación del planeta. Entonces vemos cuáles son esas fases que van en proceso de la celebración y entrada en vigor de los tratados. Tenemos que, en primer orden, para la celebración, la primera característica o el elemento clave es la capacidad de representación del Estado. Que la persona que está representando una nación, un país, debe tener la capacidad, debe ser, está facultada, tiene todo el poder para tomar decisiones y para representar ese parte del elemento. Como primera fase va entonces, como primer elemento va a la fase de celebración, negociación, adopción o autenticación del tratado que se está determinando o el tratado que se está conversando o el tratado que ya se va a formalizar. La segunda fase va entonces en las normas de manifestación y el alcance del consentimiento. Y ahí tenemos tres elementos claros. ¿Cuándo va a ser la entrada en vigor? ¿Cuándo va a ser o va a comenzar la aplicación? ¿Y cuándo se va a dar la fase de revisión? ¿Por qué? Porque tenemos elementos claves que todos lo sabemos, que en materia jurídica a veces los elementos se quedan rezagados en el tiempo, no se les da la revisión que debería otorgárseles y cuando se dé esos procesos de revisión, qué tan amplio va a ser el alcance o qué tan amplio va a ser el proceso de modificación para llevarlos a un término de actualización que permite entonces que mantener ese tratado, ese elemento, ese ordenamiento acorde o en consonancia cómo se están desarrollando las políticas actuales en el orden mundial y cómo se están desarrollando también los hechos en función a esas políticas. Tenemos entonces que en relación a la reserva de los tratados internacionales va a regir o se va a determinar lo que es el concepto de reserva, las condiciones de admisibilidad, qué tan admisibles todos somos y cuáles son los elementos que van a permitir o no permitir admitir en ese tratado la aceptación de la reserva y los efectos jurídicos que de ellos derivan. Entonces se entiende por reserva la declaración unilateral, cualquiera que sea de su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de ese tratado en su aplicación con ese Estado. Entonces estamos hablando de cómo se van a modificar, cómo se van a analizar elementos claves que van a permitir que esos efectos jurídicos permanezcan, pero que también se actualicen en el tiempo. Tenemos entonces lo que ya habíamos hablado anteriormente, el pacto sin banda, ese elemento que permite determinar que lo pactado prevalece. Como decimos nosotros aquí en Venezuela, la palabra se respeta. Como lo que ya ha sido determinado va a permanecer o se va a respetar como elemento clave del tratado y es parte del derecho internacional y de la observancia del control de los diversos tratados que se dan en el orden internacional. Tenemos entonces que la aplicación de esos tratados, primero, que no existe la retroactividad, son irretroactivos. Segundo, que debe permanecer un ámbito territorial en el cual van a estar enmarcados y se van a desarrollar esos tratados. Y tercero, la aplicabilidad de los tratados. ¿Hasta qué orden van a permanecer? ¿Cómo va a ser su proceso de aplicación?
cómo va a ser su proceso de modificación y qué condiciones debe cumplir. Continuando con la explicación de los tratados, pero ahora en el orden de la interpretación, se van a determinar las reglas generales que lo van a mantener activo, las reglas generales por las cuales se van a regir, las reglas que lo mantienen dentro de su estructura jurídica, cuál o cuáles van a ser los medios que se están desarrollando para desarrollar este proceso de interpretación y cómo va a ser como tal la interpretación de los tratados o la visualización de esos tratados por parte de las partes que están involucradas. Teniendo entonces que para el proceso de enmienda y modificación se puede dar dos procesos totalmente diferentes, pero que van de la mano. Cuando va en función a una enmienda y cuando va en proceso a una modificación. Una cosa es que nosotros hagamos una enmienda y otra cosa es que nosotros desarrollemos un proceso de modificación, porque son elementos distintos que van en función al análisis de la realidad, cómo el tratado se está desarrollando y cómo debemos de irlo adecuando en función al análisis del escenario, como el proceso de nulidad, retirada, suspensión y terminación del tratado, que puede ser en relación a la nulidad, que ya el tratado que absolutamente bastante nulo, porque puede desarrollarse un proceso de error o dolo, o la corrupción o coacción para determinar el ingreso de una de las partes en el tratado. ¿Cómo se da ese proceso de determinación? Con el consentimiento, la reducción de las partes y lo relacionado con la violación del tratado o incumplimiento. Entonces ahí vemos las causas que se pueden marcar como elementos para que el tratado quede nulo, retirada de las partes, suspensión del tratado o la culminación del tratado como tal. Las consideraciones que vamos a estar desarrollando, que debemos estar analizando en función a cómo estos tratados internacionales se están desarrollando, va a la redundancia, en Venezuela. Y lo primero que podemos decir que los tratados internacionales constituyen la base de la diplomacia mundial, puesto que permiten que una sociedad globalizada pueda convivir conforme a un orden internacional que ya está establecido y que formamos parte de él como un proceso de dinámica, siendo entonces mecanismos que ayudan y fortalecen la lucha constante para alcanzar mantenimiento de la paz, el orden público y la resolución o solución de conflictos internacionales. En la actualidad, debido al dinamismo de la comunidad internacional, todos esos procesos de globalización, todos esos procesos de cambio, así como los progresos o avances en el orden científico, tecnológico, militar, político, entre otros, alcanzados por los sujetos del derecho internacional público, los temas regulados a través de nuestros tratados internacionales son cada vez de mayor significación e importancia para los mismos porque van a normatizar, van a regir el acuerdo entre partes donde un país o una organización en particular o varios países forman un acuerdo para desarrollar asuntos o elementos en el bien común. Estos instrumentos internacionales tienen una doble regulación jurídica. La primera, enmarcada en la Convención de Viena de 1969, y la segunda, diseñada o relacionada por la Organización de la Comunidad Internacional. De allí que cada uno de estos elementos, estados, tratados, organizaciones, sean responsables de crear el ordenamiento jurídico tanto interno como externo que va a permitir entonces la responsabilidad y corresponsabilidad de cada una de las partes. En algunos casos, o en algunos elementos, la insuficiente normativa que existe en Venezuela acerca de la regulación de los tratados internacionales constituye un gran compromiso para, en este caso, la Asamblea Nacional como elemento de primer orden, así como con los organismos determinados para crear, desarrollar esos tratados a través de los ministerios, formen parte de entes activos que desarrollen acciones que promulguen estos elementos tanto con el mundo europeo y latinoamericano. ¿Por qué con el mundo europeo y latinoamericano? Ya sabemos entonces los elementos que tenemos clave que no están permitiendo el desarrollo con relaciones efectivas
con los países de América del Norte, por ejemplo, con los Estados Unidos, pero sí con otros escenarios europeos, asiáticos y latinoamericanos. En el mundo actual, entonces, no se puede y no se debe ignorar la política de poder en las negociaciones internacionales. De ahí que entonces que deberían quedarse instrumentos jurídicos destinados a solucionar el problema de la responsabilidad internacional por la violación de los tratados, la incidencia de la guerra en los tratados internacionales, entre otros. Caso de, vemos entonces cómo se están formando, se están desarrollando cada momento en este momento, perdón, en el orden internacional coaliciones que van a permitir afrontar una determinada situación para llegar entonces a fomentar, mantener el primer orden de sus tratados y segundo, fomentar los que ya no existen y darle un mayor peso y darle una mayor relevancia en el proceso de relacionamiento o relación entre las partes involucradas para desarrollar un proceso armónico, sistemático y integral que permite entonces y optimizar. Si estamos hablando de los acuerdos energéticos, la calidad de energía, de generar energía limpia para mantener la calidad de vida. Si estamos hablando de los derechos humanos, el fortalecimiento de la vida como primer orden. Si estamos hablando en materia de salud, el fortalecimiento de relaciones o interrelaciones que van a permitir mejorar el aspecto sanitario y de cuidado de la ciudadanía. Si en el aspecto económico, el establecimiento de alianzas estratégicas que vayan en funcionamiento del ordenamiento económico, político y fiscal de cada una de las naciones. Es decir, el conglomerado de acciones que se van a estar desarrollando y que podemos crear más para optimizar todos estos procesos de tratados internacionales en pro del fortalecimiento de qué? De las economías, de las sociedades, de los estados y como tal de los ciudadanos que hacemos parte o que hacemos vida dentro de ellos. Compañeros, hasta hoy esto lo estamos viendo en tratados internacionales, ya saben, por el grupo de WhatsApp yo les voy a estar enviando ahora en la mañana el artículo para que vayan avanzando mientras voy actualizando el material en la plataforma. ¿Algún punto de vista, algún elemento que ustedes quieran considerar? No, todo perfecto. Una sola pregunta. Dígalo. 4 actividades, 5 semanas, ¿cierto? 4 actividades, Héctor, sí, 4 actividades, 5 semanas. Tienes toda la razón. O sea que sería actividad por semana, más nada. Estamos al Eh, día. estamos al día, exactamente. Yo Ah, la planificación se la estoy enviando hoy, otra vez, no, perdón, por el grupo de WhatsApp, porque ya yo tengo los correos de algunos y los voy a estar comentando. De todas formas, podemos hacer algo. Me escriben los correos para yo refrescarlos y se los estoy enviando ahorita mismo mientras actualizo el portal. Y si tienen el correo de Jason que no se pudo conectar hoy, se los agradezco también. chévere, chévere, excelente. Hablo, David. Sí, no, todo claro, profesor. Todo al día, Luisito. Todo entendido, la actividad del análisis para la próxima semana y ahí vamos avanzando con el WhatsApp que tú nos envíes, con las actividades. Pero, por ejemplo, lo que fue la temática del día de hoy, todo totalmente claro, bien estructurada, todo el orden de la clase totalmente entendido. Bueno, perfecto. Feliz fin de semana y se cuidan mucho. Estamos en contacto.